Nosotros somos el equipo 9 y vamos a realizar la práctica final que trata sobre indicadores naturales y titulación ácido-base. El equipo está conformado por García Amaro Evelyn Berenice, Martínez Valderas César Israel, Ortiz Calvillo Luisa María Fernanda y Rodríguez Arenas Karen Areli. Medidas de seguridad. Será necesario el uso de bata y lentes, el uso de guantes para evitar algún accidente y también será indispensable el usar cubrebocas cada integrante del equipo. Objetivos. Como objetivo general tenemos que crear un indicador natural ácido-base, esto para conocer el pH de diferentes sustancias utilizando la con morada. Como objetivos específicos tenemos que obtener la extracción de los colorantes mediante el método de maceración utilizando alcohol etílico y vamos a realizar una titulación de un ácido con una base utilizando este indicador. Fundamentos teóricos. Un indicador natural cambia gracias al pH del medio donde se encuentra por las antocianinas y las antoxantinas de la flor o fruto que se esté utilizando y a la concentración de iones hidrógeno. Las antocianinas son pigmentos que son hidrosolubles y son las que dan el tono rojo, azul o violeta a las flores, frutas u hortalizas. El pH, o sea el potencial de hidrógeno, es una escala que se utiliza para medir qué tan ácida o qué tan alcalina es una sustancia y se define como el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno y se mide en mol sobre litro. En la siguiente imagen se puede mostrar una escala del pH donde va desde el alcalino hasta el ácido, donde la parte de la alcalinidad va del 8 al 14, la parte neutra es el 7 y la parte ácida es del 6 al 0. Titulación ácido-base. Es un método volumétrico en el que se neutraliza una reacción con un ácido y con una base para darle a una sal más agua. Materiales. De materiales vamos a utilizar molcajete, embudo, papel filtro, colador, etanol, 16 vasos transparentes, agua destilada para plancha de vapor, lejía, sosa, col morada, pinzas de ropa, estufa, bicarbonato y jeringas.
Resultados. En la siguiente tabla se muestran los datos que obtuvimos. Con el pH teórico que tenemos en la tabla anterior, se calculó la concentración de iones hidrógeno despejando la fórmula del pH como se muestra en la siguiente imagen, por lo que de resultado, por ejemplo, del bicarbonato de sodio, que tiene un pH de 7, su concentración de iones hidrógeno fue de 1 por 10 a la menos 7 molar, y así con todas las sustancias. Podemos observar, para poder calcular la solución a 0.1 normal del hidróxido de sodio, será necesario conocer su peso molecular. Con la fórmula del peso equivalente podemos obtener los 40 gramos por cada equivalente. Ya que tenemos ese valor, ahora debemos obtener el número de equivalentes, despejando la fórmula de la normalidad, lo cual nos da 0.01 equivalentes. Ahora, con la fórmula del número de equivalentes, volvemos a despejar para obtener los gramos que deseamos saber. Ya una vez teniendo los gramos del hidróxido de sodio con la fórmula de densidad, despejamos y sustituimos en la fórmula, y así obtendremos los mililitros de la solución. Ahora, sabiendo que necesitamos esa cantidad de hidróxido de sodio, lo que resta se necesita de agua. Para nuestra titulación 2, que es obtener la concentración real, primero tenemos la fórmula de concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2. Entonces se ponen los datos, que sería concentración 1 igual a 0.1 normal, volumen 1 igual a 1.5 mililitros, concentración 2, que sería lo que estamos buscando, y volumen 2, que serían los 100 mililitros. Entonces se despeja de la fórmula la concentración 2, que es lo que estamos buscando. Quedaría como concentración 2 igual a concentración 1 por volumen 1 sobre volumen 2. Y pues se sustituyen los datos, que sería igual a concentración 2 igual a 0.1 normal por 1.5 mililitros sobre 100 mililitros. Y esto daría igual a 1.5 por 10 a la menos 3 normal, que sería igual a 0.0015 normal. Inciso número 1. ¿Qué es un indicador químico y para qué se usa? Es una sustancia que, siendo ácidos o bases débiles, al añadirse a una muestra, se produce un cambio químico, generalmente cambio de color. Ocurre gracias a que estas sustancias, sin ionizar, tienen un color diferente que al ionizarse. La variación de color se llama viraje. Para esto, el indicador debe de cambiar su estructura química, ya sea el perder o aceptar un protón. Inciso 2. ¿Qué colores presentan las diferentes sustancias usadas como indicadores en medio ácido y en medio básico? Bueno, pues los colores que se presentaron con el indicador fueron: la sosa obtuvo un tono azul, la leche un tono azul, el bicarbonato de sodio también un tono azul, el jabón obtuvo un morado azul, el yogur un morado. El yogur fue un tono morado, el refresco un verde amarillo, el vinagre un tono amarillo e igualmente el ácido cítrico un tono amarillo. Inciso número 3. ¿Creen que todas las sustancias son buenos indicadores? Consideramos que no, ya que hay sustancias en las cuales no hay variación en los colores. ¿A qué nos referimos? A que puede existir que sea de una misma gama al momento de ingresarlas a una sustancia. Inciso número 4. ¿Qué sustancia de las elegidas les parece que es mejor indicador y por qué? Una de las sustancias que puede ser el mejor indicador sería el bicarbonato de sodio, ya que su pH teórico es neutral y con el indicador varía, pero se acerca al teórico. Pregunta número 5. ¿Podría desaparecer el color de la muestra después de haberle añadido la sustancia, utilizarla como indicador y recuperarla con el color que tenía al principio? Hablando desde un punto de vista no 100% profesional, consideramos todos que el color establecido en el indicador después de haberlo sometido al contacto con la sustancia como indicador sí puede tomar el color original, ya que hay diversas sustancias como la timolftaleína, que es aquella que suele tomar el color azul, o la fenolftaleína, que toma el color rojo o rosado. Estos, después de haber
haber sido sometidos al proceso de reconocimiento del pH, si se sumergen en una solución básica y al exponerlos al contacto con el dióxido de carbono que está en el medio del aire, sería un medio ácido, se mezclan y comienzan el proceso de neutralización, en el que el tono azul o rojo se desvanece del indicador. Inciso 6. Al comparar los pH obtenidos con los teóricos, ¿hay variación? ¿Por qué? Existe una ligera variación en los datos del pH experimental y del pH teórico, por lo que podemos deducir que la práctica está bien. De lo contrario, si hubiera un cambio en los datos muy grande, la práctica estaría mal hecha, porque los datos deben coincidir tanto en el pH experimental como en el pH Inciso teórico. número 7. ¿Qué reacción ocurre en la preparación del estándar primario? Se llevó a cabo el procedimiento predeterminado en el calentamiento del bicarbonato, pero aún así no se pudo observar alguna reacción. No se observó el burbujeo que debía de esperarse y solamente fue un simple calentamiento. Número 8. El valor obtenido de la concentración real coincide con el porcentaje de ácido clorhídrico en el ácido muriático. Nuestro equipo, al no contar con ácido muriático, decidimos usar lejía como sustituto de este material, por lo que no obtuvimos una concentración de ácido clorhídrico, aunque, como se explicó en los cálculos de nuestra práctica, nuestra concentración real de lejía fue de 0.0015 normal.